Pues vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Qué maravilla es para nosotros poder venir a su consejo y poder estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, toda la verdad que hay escrita en estas líneas. Y en lo que empezamos, pues déjame platicarte que ya estamos muy cerca del momento cúspide del Evangelio, que es la crucifixión, y vemos a Jesús entregando últimos minutos de gran enseñanza y sabiduría a sus discípulos. Y esas enseñanzas y gran sabiduría Juan las plasma correctamente en este Evangelio guiado por el Espíritu Santo. Y hoy tú y yo podemos meditar en estas palabras de una forma increíble. Después de tantos años que han pasado, es increíble que todavía podamos encontrar consejo para tu vida y para mi vida. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y hace 3 domingos empezamos a estudiar Juan 15. Veíamos la perspectiva de todo este capítulo en 3 relaciones. ¿Te acuerdas que te decía? Jesús está preparando a sus discípulos para poder dejarlos, pero esta preparación involucra darles enseñanzas de cómo deben de relacionarse con Él, con Jesús, cómo deben de relacionarse con otros hermanos y cómo deben de relacionarse con el mundo. Y los últimos 2 domingos vimos la importancia de estar relacionados permanentemente con Jesús. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de la vid y los pámpanos? Y vimos la importancia de permanecer en Él, porque si no estamos permaneciendo en Él, pues nada podemos hacer, ¿no? Pero también vimos hace 8 días la importancia de relacionarnos con los hermanos de una forma como Él nos puso el ejemplo. Nos dijo en este último versículo que veíamos, 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Ahí está el estándar, que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo es eso? Más adelante dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, del mismo amor que amamos a nuestros amigos de toda la vida, es el mismo amor con el que Jesús nos ha amado, incluso superior, y es el mismo amor que nos invita a la palabra y que nos invita al Evangelio a amarnos unos a otros, ¿no? Pero ahora viene una relación, la tercera relación, que es la relación con el mundo. ¿Cómo debe vivir el creyente con el mundo? Entonces, está interesante esto porque cada vez que alguien da un sí a algo, siempre hay un no a otra cosa. Y aquí quiero llegar, vamos a verlo el día de hoy, porque hay una relación tóxica, una relación rota que tiene el creyente con el mundo. Entonces, todo lo que nos va a enseñar Jesús a partir de ahora es esa relación rota, esa falta de amistad, esa falta de conexión que ahora el creyente tiene con el mundo. Y pues que ahora que no hay nada en común, ¿qué sentido tendría estar empujando una relación que no tiene ni pies ni cabeza? Pues no hay nada en común entre el creyente y el mundo. Y piensa en esto. Y estoy tratando de ilustrar esto para poder entrar de lleno a la palabra. Pero piensa en una pareja de recién casados, ¿no? Cuando una pareja va al altar y dice, sí acepto, inmediatamente está diciendo no a otras nuevas relaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque ahora está comprometiéndose a un sí para siempre con su pareja, ¿no? Y cuando estás recién casado, todo lo que se busca es poder aumentar tu conexión emocional con tu pareja, tener comunicación, tener confianza y respeto, poder ganar ese respeto y esa confianza conforme los días van avanzando, pero también van uniéndose metas, van uniéndose sueños y va habiendo crecimiento y madurez en una relación. Pero este sí acepto, como te digo, tiene un no acepto para otras relaciones. ¿Y qué opinarías o qué sentido tendría que una de estas 2 personas recién casados considerara que sería muy buena idea ser amigos de uno de sus exnovios? ¿Cómo verías esa posición? Que uno dijera, oye, ¿por qué no invitamos a mi ex a que sea parte de nuestra relación, que sea nuestra amistad? Sabe muchas cosas, tiene mucho dinero, podemos a lo mejor sacar provecho. ¿Cómo verías una relación donde alguien de los 2 invite a un exnovio a la relación? ¿Qué crees que podría aportar a la relación? ¿Algo positivo? Definitivamente no, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sentido tendría buscar en otra persona lo que tú consideras que tu actual, o que consideras que la actual pareja no puede dar? Y eso sería muy triste, sería infidelidad. Y sería algo muy desagradable para la pareja de recién casados. Ahora, ¿por qué te estoy poniendo este ejemplo? Porque quizás el que tuvo la grandiosa idea de involucrar a su exnovio en esta relación, probablemente lo siga amando, probablemente su corazón sigue estando en esa persona y probablemente se casó sin amor. Y quiero ejemplificar esto porque cuando tú y yo decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, estamos literalmente comprometiéndonos a una relación afectiva con el Señor y estamos diciéndole no al mundo. Entonces, por tanto, ya no debería de haber ningún afecto, ningún interés de involucrar al mundo en nuestra relación con Dios. Y no hay puntos intermedios, mis hermanos. La palabra es súper clara en esto. Santiago 4:4 lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Te das cuenta cómo le llama? ¿Qué sinónimo ocupa? Adúlteras. En otras versiones dice: oh almas infieles. El adjetivo es infidelidad. Y la razón es buscar mantener una amistad con el mundo cuando tú ya has decidido caminar con Dios. Entonces, tú puedes decir: no, pero esto suena muy extremo porque pues sigo viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a enemistarme con el mundo? O sea, ¿debo de vivir peleado con el mundo? ¿Qué onda, no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a ver primero qué es el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra con el mundo? Porque sus títulos dice: el mundo os aborrecerá. ¿Y quién es el mundo, no? Y luego también vamos a ver qué significa querer ser amigo del mundo, qué significa querer invitar al mundo a tu relación con Cristo. Y vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? También los motivos que hay de querer seguir perteneciendo a las ideas de este mundo. Entonces, en esta tercera y última sección de Juan, el Espíritu Santo nos va a enseñar de la misma manera que Jesús le enseñó a sus discípulos aquel día, así como Jesús estaba hablándoles y enseñándoles estas verdades. Bueno, pues hoy el Espíritu Santo está aquí en este lugar y está listo para enseñarnos a ti y a mí cómo la relación con este mundo está completamente rota para el que ha decidido seguir a Cristo. Y esta relación, mis hermanos, está más hundida que el Titanic, o sea, está perdida. ¿Qué sentido tendría tratar de rescatar un barco hundido y tratar de echarlo a andar? Entonces, vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo hoy sea, primero, abriendo nuestro entendimiento, que quite conceptos equivocados de lo que es tener una relación con el mundo de medias tintas, y esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto sí me gusta, esto no me gusta, etc. Y más que prohibiciones, porque esto no es lo que nos enseña la Biblia, no nos va a prohibir. Más que prohibiciones es reafirmar nuestro amor con el Señor. Esa es la idea de este mensaje. No es qué puedes y qué no puedes hacer. Más bien es qué por amor te lleva a dejar cosas que ya no tiene la pena seguir manteniendo en tu vida. Entonces vamos a verlo de esta forma y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos permites, Padre, venir a tu consejo, escuchar tu palabra, Señor, estudiar tu palabra y ser transformados por medio de ella. Te pido que esta mañana tú renueves nuestro entendimiento, Padre, y que nos permitas poder asimilar esta relación rota que el creyente hoy tiene ya con el mundo, Señor, y que lo único que busca tu palabra es reafirmar nuestro amor y entendimiento hacia ti, Señor. Ayúdame a ser un buen expositor de tu palabra y que lo pueda hacer con reverencia, Padre, y que tú seas glorificado. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, a poder asimilar estas verdades y poder salir de aquí con mucho ánimo, Señor, con mucho más afirmación de nuestro amor por ti, con mucha mayor convicción de por qué hemos decidido ser creyentes y creer en ti y ser cristianos como nos llamamos. Padre, te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús lo entrego, amén. Entonces, mis hermanos, vamos al primer versículo de este último capítulo, versículo 18, que es donde nos quedamos hace 8 días, y empieza así, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué es el mundo? Vamos a definir primero, porque si no entendemos tú y yo qué es el mundo, probablemente empezamos a hacer ideas de qué significa esto,
o qué quiere decir la palabra de Dios aquí. Y el mundo en la Biblia tiene dos sentidos en concepto. El primero, que en el griego es cosmos, ya te imaginarás a qué me voy a referir, es el planeta Tierra, es el lugar físico donde tú y yo habitamos, es el mundo físico, ¿sale? No voy a entrar más en detalles en cuanto a este concepto porque no es al que se refiere la palabra en este sentido. La palabra mundo aquí se refiere a todo el sistema de ideas y valores humanistas que están contrarios al diseño de Dios. Entonces, importantísimo entender esta enemistad con el mundo, porque pues, no porque diga, pues el mundo me aborrece, pues ya no voy a ser ecologista, ¿no? Ya voy a tirar mi basura por todos lados y voy a contaminar. No, o sea, no se refiere al mundo físico, se va a referir a las ideas que hay en este mundo. Entonces, todo el concepto de aquí es el sistema de valores que el humano ha permeado en esta sociedad y que son contrarias al camino de Dios. Ahora, ¿tú te acuerdas que el hombre decidió en el Edén que su opinión era mejor que la opinión de Dios? ¿Por qué? Porque te acuerdas que Dios les había dado una instrucción: pueden comer de todo árbol, pero solo de uno no deberás comer. Entonces, en su opinión, Eva dijo, pues creo que Dios está equivocado, creo que ese árbol se ve muy bueno, y la serpiente vino y trajo esta serie de argumentos y Eva decidió comer de ese árbol. Entonces, ¿qué fue lo que trajo? Pues trajo el pecado al mundo, la desobediencia. Y entonces, a partir de ahí, el ser humano es decadente, es corrupto, no encuentra satisfacción. Y un segundito, sí. Y finalmente la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? Entonces, mis hermanos, el pecado y lo que ofrece este mundo es atractivo a nuestros ojos, puede saber muy bueno a nuestro paladar, pero al final está corrupto, trae insatisfacción y finalmente nos lleva a la muerte. Voy a poner este ejemplo, no quiero que nadie se sienta ofendido, porque a mí también me gusta la Coca-Cola, pero es un ejemplo que me va a ayudar a explicar este principio. Si el sabor de la Coca-Cola, mis hermanos, fuera igual de amargo como lo son los procedimientos de diálisis, ¿tú crees que la gente tomaría tanta Coca-Cola como la toma el día de hoy? ¿Crees que alguien compraría el producto si el sabor fuera igual de amargo que las consecuencias que trae consumirlo toda tu vida? Pues creo que no, ¿verdad? Entonces la ideología del mundo es igual. La ideología suena muy bonita, la ideología sabe bien, pero la consecuencia de adoptar estas ideas del mundo te van a llevar a la muerte. Entonces, ¿a qué ideología me refiero? Que esa se lo has escuchado, hey, solo se vive una vez, solo hay una vida. ¿Por qué no? Si venimos a disfrutar, entre más dinero tengas, más feliz vas a ser. Entre más libre eres, más cosas puedes hacer. Eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de ser quien quieras, y ahora tú puedes ser libre incluso de ser el género que quieras, ¿no? ¿Te das cuenta? La ideología suena muy bien. ¿Quién no quiere más libertad? ¿Quién no quiere más dinero? ¿Quién no quiere vivir más, verdad? Pero estas promesas dulces, tienen efectos mortales en nuestra vida. Vamos a estar viendo paralelamente Primera de Juan 2:16. Entonces te voy a invitar que no pierdas Juan 15 y que me acompañes a Primera de Juan 2:16, porque aquí el evangelista Juan, en esta carta, reafirma tanto estos conceptos que vamos a estar viendo el día de hoy, y nos va a ayudar a entender detalladamente lo que el sistema del mundo ofrece y promueve, y cómo este sistema es contrario a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, Primera de Juan 2:16. Y no lo pierdas, porque te digo que vamos a estar ahí yendo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, no voy a entrar en todo el detalle de lo que es esto, pero el deseo de los ojos, lo que es atractivo para mí. Lo mismo que le pasó a Eva, ella vio que el fruto era bueno, y quizás puede ser ese deseo de ver propiedades, de ver riquezas, de ver tu cuenta del banco llena, ese deseo de lo que tus ojos ven,
eso proviene del mundo. El deseo de la carne, todos los deseos pasionales, todos los deseos y los pecados sexuales, todos los pecados que buscan la satisfacción instantánea del hombre son los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? Es el querer ser reconocido. ¿Cómo se presentan las personas? Normalmente cuando las personas quieren presumir su título, te habla el doctor Alfredo, te habla el licenciado Alfredo, o sea, ¿por qué? Porque quieres la gloria de que reconozcan que tienes un título, ¿no? No está mal, pero hay gente que trabaja y que estudia para ser reconocido y sentirse superior a los demás. La vanagloria de la vida. Bueno, pues estas tres cosas son del mundo. Es la idea del mundo. Y el mensaje de Cristo es contrario a esto. El mensaje de Cristo es: vengo a rescatarlos de estos deseos, vengo a rescatarlos de esta vanagloria de la vida. Entonces, ¿cuál es la reacción del mundo de un mensaje que se opone a lo que acabamos de ver? Pues es un aborrecimiento, es el rechazo. ¿Sale? Entonces, es entendido que el mundo os aborrece porque este mensaje es contrario a lo que el mundo ofrece. Y este aborrecimiento no es por un mensaje condenatorio, legalista o religioso como algunos quieren ver. No, es que ser cristiano es extremista, es legalista, son unos reprimidos, son lo que quieras ponerle tú de adjetivo ahí, ¿no? El mensaje de Cristo no es de lo que no puedes hacer, mi hermano. El mensaje de Cristo es de lo que Dios te permite hacer por ser libre del pecado. Pero el mundo trata de decirte: el cristianismo te reprime y el mundo te da libertad. Eso es una gran mentira. Y es Satanás, la serpiente, endulzando los oídos del hombre. Ahora, el evangelio de Jesús es amor y salvación. El mensaje de Cristo, si tú ves toda la Biblia, tú ves todo el evangelio, es salvación por amor. Y aún así el mundo lo rechaza, y aún así el hombre lo rechaza. ¿Por qué? Pues la razón de este rechazo, el mismo Juan lo describió algunos capítulos anteriores, en Juan 3. No vayas para allá, lo voy a leer después de Juan 3:16, que lo conoces muy bien. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Te das cuenta? O sea, no mandó Dios al mundo para decirte que estás mal y que te vas al infierno. O sea, ese no es el mensaje. Dice: sino para que tú seas salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, realmente desde el pecado del Edén, todos estamos condenados. Él vino a darnos salvación. Ahora, el mensaje de Cristo no es condenatorio, el mensaje de Cristo es de libertad y salvación. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, aquí está el tema, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿te das cuenta? Entonces, el mundo, sus obras, sus deseos, sus vanaglorias, son contrarias a este mensaje. Y por eso aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Este es el mensaje de salvación. Así que entendemos que si Jesús y su evangelio es aborrecido, porque es contrario a las ideas de este mundo, pues ¿qué podemos esperar los seguidores de Jesús? No podríamos esperar algo distinto de lo que pasó con Jesús, sino más bien ese aborrecimiento. Entonces, por eso te puedes explicar por qué hoy en día es mucho más aplaudido salir del closet que salir diciendo que eres cristiano. Date cuenta en un artista. Si un artista famoso se declara abiertamente homosexual, es aplaudido y la sociedad reconoce la declaración. Pero ¿qué pasa cuando un artista se declara cristiano? Empiezan a decirle N cantidad de insultos, y es el mundo aborreciendo el mensaje de Cristo. Ahora, versículo 2, vamos regresando a Juan 15, porque hasta ahorita te he planteado qué es el mundo y por qué el mundo te aborrece y nos aborrece y aborrece el mensaje de Cristo. Pero ahora vamos a movernos a entender pues cuál es la consecuencia. Dice, versículo 2, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, si nuestra fe, si tu fe, si lo que tú crees, si lo que tú compartes, si lo que tú vives, si lo que eres no ofende el sistema de este mundo, entonces creo que deberíamos de examinar
el tipo de fe que tenemos. Porque aquí nos dice muy claramente que si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, incluido a ti y a mí. Pero porque no somos del mundo, Él nos eligió antes, entonces el mundo nos aborrece. Y el mundo ama lo que se alinea a lo suyo. Date cuenta, y esto es muy evidente con la iglesia contemporánea. La iglesia que no predica el mensaje de la cruz, la iglesia que no predica sobre el pecado, es una iglesia que no ofende al mundo. Y por eso puedes ver iglesias llenas, iglesias completas y retacadas de gente que no ha sido transformada, que van y santifican su semana, pero realmente no están ofendiendo las ideas del mundo, porque su vida no ha sido transformada o arrancada de este sistema. Entonces, tristemente, vemos que el evangelio de la cruz en algunos lugares ha dejado de predicarse porque esto ofende al mundo. Y dices, ¿pero cómo? Sí, hay pastores, hay gente que decide no hablar del pecado, porque si habla del pecado la iglesia se va a ir. No, mi hermano, tenemos que hablar del pecado porque es pecado y ofende a Dios. Y si eso hace que tú te incomodes y digas, no, ya no voy a ir porque solamente me incomoda, pues ese es un buen síntoma, porque Dios te está empezando a redarguir para que dejes ese pecado. Pero si buscas que tu oído sea endulzado con mensajes de tú puedes, los hijos de Dios todo lo pueden en Cristo que me fortalece, y solamente estés escuchando eso y nunca venga una confrontación al pecado, pues el mensaje se ha alineado al mundo, y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque vemos que en Corintios el mismo Pablo le dice a los corintios que viven en una condición de mucho pecado, les dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder de Dios mismo. Entonces, mis hermanos, en el afán de hacer crecer a las iglesias o hacer crecer a las congregaciones, estamos viendo tristemente una gran oleada, una gran tendencia de iglesias que están cediendo a las ideas de este mundo, alimentando los deseos de sus ojos y alimentando la vanagloria de la vida. ¿Y a qué voy con esto? No seamos ciegos y no estemos quizás bloqueando lo que está sucediendo, pero esta semana seguramente tuviste iglesias celebrando el Halloween, ¿no? Y digo, al menos yo sí vi varios posts de iglesias, literal, celebrando el 31 de octubre, diciéndole, vamos a celebrar el 31 de octubre, trayendo a jóvenes y disfrazándose, cantando canciones cristianas, pero en un ambiente donde es muy similar a los Halloweens que hubo en el mundo y que son una fiesta recurrente. Entonces, ¿qué dice la iglesia? No, es que no estamos celebrando a la muerte, estamos atrayendo a la gente para que conozca a Cristo, y justifican estos deseos de sus ojos con N cantidad de argumentos diciendo que lo hacen para atraer gente. Y dices tú, ¿y qué tiene de malo? Es solo disfrazarse, no tiene nada de malo disfrazarse, es más, es algo inocente porque es para los niños, y no seas religioso, no seas fariseo, eso es muy, muy radical. Estos mismos argumentos sutiles son los mismos que usó la serpiente con Eva. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te va a pasar? ¿Acaso te dijo Dios? ¿Te das cuenta? Sutilmente empezamos a aceptar lo que el mundo nos está ofreciendo y diciendo, bueno, sí, no podría ser tan malo porque pues yo no lo hago por ese motivo. Pues Eva tampoco lo hizo para querer ser mejor que Dios, pero terminó cayendo. Entonces, la palabra es muy tajante en esto. Dice, no se asocien, en 2 Corintios 6:14, lo voy a leer en esta traducción viviente porque es muy fácil de entenderla. Dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Sé y comprendo, mis hermanos, que esta es una verdad no popular y no es una verdad agradable, pero es una verdad. Y tengo que decirla. Estas tradiciones son parte del mundo, mis hermanos. Entiendo, si a lo mejor a ti te gustaba mucho y te gusta mucho celebrar esta tradición, pídele a Dios que te ayude a entender la verdad de esto. ¿Por qué? Porque Isaías 55:7 nos dice que deje el impío el camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que venir a Dios, mis hermanos, implica, como te decía hace ratito, renunciar a nuestros caminos y a nuestros pensamientos de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es lo que es venir a Cristo. Cuando tú te casas en una relación con el Señor, tú estás diciéndole no a todo lo que es contrario a Dios y le dices sí a todo lo que es de Dios. Y ahí mismo en Isaías 55:8, un versículo después dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos de Jehová son más altos que los míos. Tú puedes decir, no, es que, Señor, es que no lo estoy haciendo para celebrar a Satanás. Es que, Señor, yo no soy brujo. Es que, Señor, sí, pero tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, mis hermanos. Entonces, mi hermano, esta posición ante el Halloween, yo sé que ofende el pensamiento del mundo. Por eso nos dicen que somos unos ridículos, porque no dejamos a los niños participar de esto. Pero mira, si ofende al mundo, glorifica a Cristo. Y eso es increíble. Está bien, no te voy a agradar a ti, mundo, pero voy a agradar a Cristo, porque su mensaje es contrario al mundo. Claro, voy a ser aborrecido. El mundo celebra la muerte. El mundo se divierte con la muerte. El mundo disfruta juguetear con la muerte. Pero hay alguien que derrotó a la muerte. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y ese le quitó el poder y el dominio de tu vida y de mi vida. Entonces, ¿qué sentido tiene juguetear con algo que ya derrotó Jesús? ¿Te das cuenta? No tiene ningún sentido. Ahora, aquí ya vimos un choque de aborrecimiento, una idea divertida del mundo contraria a una idea, a una verdad del Señor. Pero mira, a lo mejor tú puedes decir, no, pero yo puedo llevarla bien, no ser tan radical y pues manejarlo. Bueno, vamos al versículo 3 de Juan 15, ¿qué nos dice? El versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdate de la palabra, acuérdate. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir aquí? Que algunos pueden pensar que, bueno, pues a Jesús, porque fue muy radical, porque sí fue muy ofensivo ante el sistema de los fariseos, y por eso lo crucificaron, y bueno, o sea, pero no debe de ser así con los cristianos. Podemos llevarnos bien con el mundo. No, aquí nos está diciendo el Señor que te acuerdes que si a Él lo despreciaron, tú también vas a ser despreciado. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser mayor que Jesús. Tú no puedes ser mejor que Jesús. El siervo no puede ser mejor que su Señor. El discípulo no puede ser mejor que su maestro. El seguidor no puede ser mejor que su guía. Si a Jesús lo persiguieron, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos llevar la fiesta en paz con las ideas de este mundo? Mi hermano, la lealtad a Cristo, escucha bien esto, siempre va a traer persecución. Siempre va a traer persecución. ¿Por qué? Porque es la palabra escrita. Nadie es mayor que su Señor. Si a Jesús lo persiguieron, a ti y a mí nos van a perseguir. Ahora, versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mas todo esto, ¿qué se refiere a todo esto? Bueno, a la persecución, al aborrecimiento, al odio, al mensaje de Cristo aborrecido y desechado. Todo esto van a ser por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, hay dos tipos de persecuciones, y lo podemos ver súper claro: la persecución física y la persecución ideológica. La iglesia del Oriente, estamos hablando de China, Corea del Norte, algunas regiones de Asia, la iglesia es perseguida, la gente no se puede reunir como ahorita tú y yo nos reunimos. Y en el Occidente, gracias a Dios que podemos reunirnos de esta forma. Pero tú y yo no estamos exentos de persecución. Tú y yo somos perseguidos ideológicamente. La persecución de los cristianos occidentales está en la ideología, está en el pensamiento. Por eso ves en Estados Unidos cómo la iglesia está entrando en una fase de decadencia, porque está siendo perseguida por los pensamientos de este mundo. No nos engañemos, mis hermanos. El mundo solo puede aplaudir una cosa, y es el pecado. Por eso es importante
entender cómo el mensaje genuino de Cristo siempre va a ofender al mundo, y eso va siempre a generar una enemistad con el mundo. Hoy vemos cómo grandes artistas y grandes figuras del cristianismo tienen relación con gente que no es creyente y es aplaudido, ¿no? Y vemos a artistas o a predicadores yendo y saludando incluso al Papa, ¿no? Y teniendo, mira qué padre, ya hay una unión, y te das cuenta, el mundo empieza a aplaudir, qué bueno que ya se juntan con el Papa, qué bueno que ya se juntan con este artista. Y no está mal, esas personas también necesitan a Cristo, no me malentiendas. A lo que voy es que el cristiano se deslumbra muy fácilmente de ver a Marcos Witt con Thalía juntos, dicen, gloria a Dios, ¿y qué frutos hay de esa relación? Cuando abiertamente ha habido promoción de la agenda LGBT de esta artista, ¿no? Entonces, veamos los frutos y gloriémonos cuando veamos los frutos de arrepentimiento, no cuando se juntan para hacer una canción, ¿no? No quiero ser Grinch, pero veamos no lo que es solo lo que está por encima, sino todo lo que hay abajo. Y el mundo aplaude cuando cuando las ideas del cristiano se alían a las ideas de este mundo. Pero si no te aplauden, gracias a Dios, que eres aborrecido y que eres desechado. Primera de Pedro 4:14 dice, si ustedes son insultados en el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Me encanta este comentario de Chuck Smith sobre este punto que dice, ahora bien, si ustedes son perseguidos por el mundo o ridiculizados por el mundo, asegúrense que esa persecución proviene por la causa de Cristo. Si te van a decir loco, fanático, extremista, tal, asegúrate que sea por la causa de Cristo y no porque seas una persona insoportable. ¿Qué quiere decir esto? Que estos insultos vienen porque tú declaras la fe de Cristo, no porque tú estás diciendo, hey, no hagas esto, hey, no hagas lo otro. Mi hermano, el mensaje que nos entregó Cristo no es de prohibiciones. El mensaje que nos entregó Cristo a compartir es de su amor y su salvación. Entonces, si predicando el amor de Cristo, su salvación, tú eres rechazado, gloria a Dios, eres dichoso, porque por causa de Cristo eres rechazado. Pero si están rechazando porque andas dando bibliazos y que el diablo y lo que quieras, mi hermano, eso no es ser perseguido por causa de Cristo. ¿Por qué el mundo reacciona ante estos mensajes de esta forma? Pues porque aquí, como bien nos lo dice el Evangelio, porque no conocen a quien envió a Jesús, es decir, no conocen a Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo conocen? ¿Acaso es por desconocimiento? ¿Acaso es porque Dios no se ha querido mostrar a ellos? ¿Por qué el mundo no le conoce? Vamos a ver que es porque han decidido no conocerle. Es por una voluntad de no conocerle. Fíjate, versículo 21 dice, porque no conocen al que me ha enviado. Pero versículo 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque Él vino, porque Jesús se mostró, y porque no es un tema de desconocimiento, es un tema de decisión. ¿Estarían ellos justificados si Dios nos hubiera revelado? Si Dios nos hubiera mostrado a los hombres. Pero dice la palabra de Dios en Juan, acompáñame a Juan, ahí mismo está en el capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo no hay pretexto, mis hermanos? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios se acercó a nosotros pudimos ver su gloria, la gloria del Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Incluso, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios se acercó al hombre. Entonces, por desconocimiento no es. Pero versículo 18, ahí mismo en el 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Entonces, no es un tema de desconocimiento, es un tema de voluntad de no querer conocer al Dios verdadero.
Mi hermano, no hay excusa, ni para el mundo ni para su pecado. El mundo le conoció, pero el mundo amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y mientras se siga predicando su mensaje y la buena noticia de salvación, mis hermanos, hay oportunidad para que el mundo le conozca, pero eso no va a ser para siempre. ¿Se puede conocer a Dios de verdad? Claro que se puede conocer a Dios de verdad. Muchos de los que estamos aquí podemos darte fe de eso. Creíamos en un Dios lejano, en un Dios que nos condenaba, en un Dios que solamente te señalaba y decía lo que puedes hacer mal. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que te ama y te dice, te perdono, no hay pecado ni pasado, ni presente, ni aún los futuros que te puedan separar de mí. Pero es necesario que creas y que creyendo tengas vida. Y ese es el mensaje de Cristo, no es un mensaje prohibitivo, es un mensaje de amor, para que tú y yo conozcamos al Señor. 23 y 24 de Juan 15, regresamos. Hay un veredicto que hace Jesús aquí impresionante. Y dice así: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Qué nivel de veredicto? Dice, quien aborrece, quien deseche, quien odia a Jesús y sus mensajes y su palabra, está odiando al Dios Todopoderoso. ¿Te imaginas tener un odio hacia el Dios creador de todo esto? Bueno, aquel que odia a Jesús y su mensaje está odiando al Padre. Y Jesús plantea un supuesto en el versículo 23, perdón, en el 24, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si no hubiera yo demostrado que soy el Hijo de Dios y que mi mensaje es verdadero, pues no habría culpa, porque yo pude haber dicho muchas cosas, dice Jesús, pero al final quedaron como falsas promesas. Pero dice Jesús que Él hizo obras que nadie más ha hecho, y una de esas obras es la resurrección. Nadie más ha resucitado, mis hermanos, solamente Cristo. Entonces dice, como las obras se han revelado y se han manifestado, ellos ya no tienen excusa. El mundo vio a Cristo, el mundo vio resucitar a Cristo. Incluso esos discípulos temerosos y todos cobardes, una vez que ellos vieron a Cristo resucitado, agarraron ánimo para poder compartir esta gran verdad con todos. El mundo vio las obras de Cristo. El mundo sigue viendo las obras de Cristo en tu vida, transformándote del pecado a una nueva vida. No es una falta de evidencia, es un deseo de no conocer a Dios. Mis hermanos, tú y yo somos todavía testigos y somos obra de cómo el Señor y el poder de su palabra nos puede llevar de muerte a vida. Y aún así hay gente que decide no conocer a Dios. Versículo 25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. ¿Qué motivos tiene el mundo para odiar a Jesús? Es irracional. Si te pones a pensarlo así fríamente, los motivos son irracionales. Trata de analizar los motivos y trata de analizar el mensaje de Cristo. Fíjate, el mensaje de Jesús es de salvación y amor, como te lo he dicho. Y el principal mandamiento de Jesús, ¿cuál es? ¿Amarás qué? A tu prójimo, ¿cómo? Entonces, ¿qué tiene de malo que Jesús nos lleve a amarnos unos a otros, incluso al prójimo? No dice solamente a tu hermano, te lleva a amar al mundo, te lleva a amar a las personas que hay en este mundo. Y mundo me refiero a su creación. De tal manera amó Dios al mundo. Sus hijos también pueden amar al mundo y por eso compartimos el evangelio con el mundo, pero no nos alineamos a él. Entonces, si te das cuenta, es un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, un mensaje de una vida nueva, una vida eterna. Es un mensaje positivo. El mensaje está lleno de gracia y está lleno de paz. El hombre no puede experimentar paz si no ha tenido gracia. Y esa gracia no viene si no hay un amor que empujó a su hijo para morir. Ahora, entonces, ¿por qué el mundo reacciona violento a este mensaje? Porque aquí vemos que su palabra se está cumpliendo cuando el mundo rechaza a Cristo. Dice,
Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Esta profecía está en los salmos, no vamos a ir para allá, pero son salmos que anticipaban el rechazo del mundo al mensaje de Cristo. Entonces, mi hermano, si tú le predicas la palabra a alguien y él rechaza tu mensaje, incluso te aborrece y te deja de hablar, no te deprimas, no te sientas triste. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Su palabra se sigue cumpliendo, que sin razón aborrecieron el mensaje de Jesús. Y eso puede animar tu fe. Tú puedes decir, ¿cómo puede animar mi fe que alguien me rechace de estarlo invitando a Cristo? Bueno, pues porque se sigue cumpliendo también su palabra. El mundo rechaza el mensaje de Cristo. Solamente te queda orar para que el Señor rompa ese corazón de piedra y el Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento. Ya estoy acabando, estamos acabando ya el capítulo, versículo 26 y 27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Como toda palabra de Jesús, mis hermanos, todo lo que estudiamos en la Biblia trae exhortación para el creyente de, hey, corrige esto, hey, arregla esto. También la palabra trae confrontación para nuestros espíritus, para nuestra vida, y nos rompe esas ideas que traemos todavía de qué es bueno y qué es malo, que mi camino puede ser mejor que el de Dios. La palabra de Dios es así, pero la palabra de Dios no nos confronta para condenación, no te confronta ni te exhorta para hacerte sentir mal, no te lastima para dejarte herido. Dice la palabra que es como una espada de doble filo, corta, duele, claro, sí, lastima, pero también cura, también sana, también nos consuela y también nos anima. Las predicaciones, mis hermanos, siempre deben de tener estos dos elementos: exhortación, confrontación de pecado, pero también debe de traer consuelo y ánimo al creyente. Por eso, no quiero que tú te vayas con el sentir de, es que todo lo hago mal, entonces creo que sí estoy muy alejado del camino de Dios. No, el consuelo que tenemos de esta enemistad con el mundo, lo vemos aquí. Cuando venga el Consolador, ¿quién es ese Consolador, mis hermanos? El Espíritu Santo. Dice, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sí, nos van a odiar, sí, nos van a perseguir por estas cosas, pero tranquilos, tranquilos, es lo que está diciendo aquí Jesús a sus discípulos y el Espíritu Santo a ti y a mí. Cuando el Espíritu Santo, el ayudador, el Paracletos, enviado por el Padre, venga, Él te va a ayudar a entender y a comprender todas estas cosas, porque va a dar testimonio acerca de mí. ¿Qué significa esto? Que como un abogado, mis hermanos, el Espíritu Santo viene y da testimonio de que el mensaje de Cristo es legal y que el mensaje de Cristo es verdadero. Ahora tú dices, ok, eso ya lo capté bien, pero mira, si estamos hablando de un espíritu de verdad, solamente puede haber verdad en él. Y en este mismo versículo 27 te dice, y ustedes, o sea, tú y yo, incluidos estos discípulos, vamos a poder dar testimonio también porque hemos estado con Él desde el principio. No solo eso, mis hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para también poder ser testigos de su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo estoy haciendo ahorita aquí, parado, predicando, no es porque sea muy bueno. De hecho, no es porque haya tomado cursos, haya ido a un gran instituto, no es porque yo haya estado siendo enseñado a los pies de un gran maestro. No, lo que yo estoy haciendo aquí esta mañana es por la única misericordia y el único regalo del Espíritu Santo hacia mi vida, de permitirme entender esto, estudiarlo y poderlo compartir con ustedes. El Espíritu Santo nos capacita para predicar su verdad. Esto sucedió en Hechos 1:8.
¿Te acuerdas de ese texto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. ¿Qué significa esto? Que tú puedes compartir, testificar, mostrar el mensaje de Jesús gracias al Espíritu Santo. Recibiréis poder para que me seas testigo, para que la predicación de Cristo siga prevaleciendo a través de los años y las generaciones hasta que Él regrese. Mira, mi hermano, sin el Espíritu Santo, tú y yo seríamos igual de cobardes que Pedro, escondiéndose de que no lo reconocieran como amigo de Jesús. Tú eres cristiano. No, yo nada más voy de vez en cuando a la iglesia. No, tú eres cristiano, yo te he visto en las publicaciones de la iglesia. No, nada más fui una vez. El Espíritu Santo, cuando te dé el convencimiento, te capacita para testificar y decir, amén, yo soy cristiano y he recibido a Cristo y mi vida ha sido transformada y puedo compartirte de este amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da ese poder de hacerlo. Ahora, seríamos también igual de incrédulos que Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero el Espíritu Santo te capacita, te da poder para poder creer y ver todas estas verdades que estamos entendiendo aquí. Parece que aquí acaba el capítulo. De hecho, sus Biblias ya el siguiente es el 16, pero fíjate, los primeros 4 versículos todavía nos va a entregar más. Todavía nos va a ayudar a aterrizar más esto. ¿Qué motivo tenía Jesús? ¿Qué propósito tenía Jesús de darles esta lección sobre la enemistad con el mundo? Aquí lo va a decir. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya los había dicho. Jesús no quiere que esto nos tome por sorpresa. Jesús no quiere que tú te enteres que hay una enemistad con el mundo cuando ya te diste un golpe con el mundo. No, Jesús nos está previniendo de esta relación tóxica que tenemos con el mundo, mencionándonos que la amistad con Dios trae consigo hostilidad del mundo hacia el creyente. Advertencia. Ahora dice, les he hablado esto para que no se tropiecen, para que esto no los desanime, para que esto digas, híjole, es que yo no sabía que esto iba a suceder. No, ya lo sabes, va a suceder. Los primeros cristianos experimentaron aún más tangiblemente esta persecución, este aborrecimiento. Dice aquí en el versículo 2 que los expulsarán de las sinagogas. Los expulsaron de las sinagogas. Y aún viene el día cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Te acuerdas qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. ¿Y qué pensaba? Que servía a Dios matando a los cristianos. Esto ya sucedió y sigue sucediendo en algunas iglesias del occidente. Pero también vemos que esto no vino del mundo solamente, vino de los hermanos, de los judíos, de los que leían la Torá, de los que conocían bien Isaías, de los que conocían el Pentateuco, de los que conocían al Dios verdadero. Ellos mismos expulsaban al cristiano y aparte lo mataban. ¿Cuál era la razón? Versículo 3 dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Qué triste es ver que hay gente que religiosamente abre su Biblia, va a los servicios, vive una vida aparentemente cristiana, pero no conocen al Padre y no conocen a Jesús. Esto es lo que sucedía con aquellos perseguidores de la iglesia primitiva. Ahora, y estas son palabras de ánimo, pues claramente a tu carne no. Claramente, si tú dices, me van a perseguir, me van a matar, pues esto no es nada agradable para la carne. Pero espiritualmente sí era para los discípulos y para ti y para mí entender que esta persecución glorifica a Dios. Sí, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad está contigo, dentro de ti y sobre ti. Mi hermano, tú vas a poder entender que todo esto tiene un propósito. Dichoso aquel que es perseguido por el nombre de Cristo. Dichoso aquel que por poner su fe en Cristo
es aborrecido y odiado por el mundo, perseguido por las ideas de este mundo, porque esto es evidencia de un galardón celestial, como dice Mateo 5, 10 y 12. Ya quiero acabar con esto, mis hermanos. Hay mucho que podemos profundizar respecto a las ideas del mundo y la enemistad del mundo con el creyente. Algún día lo haremos leyendo la carta de Juan, pero quiero concluir con esto. Estamos en el mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo. Y hay una ilustración oportuna que nos puede ayudar a entender esto. Tú puedes estar en el mundo, tú y yo estamos en el mundo, pero el mundo no debe estar dentro de nosotros. No es peligroso que un barco esté en el agua, pero ¿qué pasa cuando el barco empieza a meterse en el agua? Perdón, el agua empieza a meterse en el barco. Eso ya es peligroso. Si tú estás en un barco y estás rodeado de un mar inmenso y no hay agua en el barco, no pasa nada. El barco va a seguir a flote. Pero cuando el agua se mete al barco, cuidado, ese barco se va a hundir. Lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. Tú y yo estamos navegando en este mundo y estamos rodeados de motivaciones, de ideas, de impulsos de este mundo. Estamos rodeados de esa agua. Pero es peligroso cuando eso empieza a entrar en tu corazón y le abres una rendijita para que el mundo empiece a entrar en tu vida. Cuidado, te vas a terminar hundiendo. Vivir para agradar al mundo, mis hermanos, y tratar de tener una buena relación con el mundo implica negar la cruz. Implica negar la cruz de Cristo. Eso está en Gálatas 6:14, no vamos a ir para allá por tiempo, pero esto es lo peligroso de tratar de tener una relación sana con el mundo, cuando la misma Biblia nos dice no vas a poderte llevar bien con las ideas de este mundo. Si lo quieres hacer está bien, pero eso implica negar la cruz de Cristo. El mundo aborrece a Cristo, entonces ¿cómo podrías amar lo que te ofrece este mundo si es contrario a Cristo? ¿Te das cuenta? La relación entre una pareja. ¿Qué sentido tendría que una pareja busque a su exnovio para poder fortalecer su relación con su esposo? Lo mismo es esto. ¿Qué relación tiene el creyente tratando de meter ideas del mundo a su cristianismo? Porque pues bueno, no es tan malo. No, es igual de peligroso y absurdo, mis hermanos. Todo lo que este mundo ofrece va en contra del mensaje de Jesús. Y para reflexionar quiero que meditemos en esto. ¿Qué nivel de influencia? Porque todos, mis hermanos, incluido yo, todos aquí, podemos estar cediendo ante ideas del mundo sin darnos cuenta sutilmente. La serpiente nos está endulzando el oído. Pero podemos hacer una meditación, una reflexión sobre estas preguntas para entender qué nivel de influencia tiene el mundo en tu vida y en mi vida. Fíjate, piensa en el estándar para el éxito. ¿Cómo concibes el éxito? No me lo digas, piénsalo y tú defines si es mundano o es consagrado. Si tu concepto de éxito es tener muchas riquezas, disfrutar la vida, viajar por todo el mundo, tener una gran esposa y una gran familia, tener deseos de los ojos, deseos de la carne. ¿Considerarías que el apóstol Pablo fue un fracaso o fue un éxito? Ahí te lo dejo de tarea. Para la idea del mundo fue un fracaso. Para la idea de Cristo fue un éxito. Otra pregunta, para tu estándar, ¿qué es lo que hace atractiva o atractivo a una persona del sexo opuesto como joven, alguien que es soltero? ¿Qué buscas en una pareja? Que sea la más guapa, que tenga mucho dinero, que sea famosa, que tenga algo que ofrecerte. ¿Tu concepto es mundano o es espiritual? Analízalo. Y ahí te vas a dar cuenta que tanto el mundo te ha influenciado. Piensa ahora, por último, en el estándar de espiritualidad. Esto es para todos. Te digo que hasta para mí, usted también. ¿Es mundano o consagrado tu estándar de espiritualidad? Existe una espiritualidad mundana, una espiritualidad dominical, y muchas personas lo adoptan. ¿Qué define tu nivel de espiritualidad?
Por eso me encanta el Salmo 139, que siempre es la oración: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis caminos, y guíame por la senda de justicia. Romanos 12, 1 al 2, acompáñame, vamos a leerlos todos juntos para cerrar, porque estas preguntas que ahorita te puede compartir tienen una solución. No es para, como te digo, no es para confrontarnos y hacernos sentir mal, es para que tú y yo veamos el nivel de amistad que tenemos hoy con el mundo. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu culto racional y mi culto racional no es venir y cantar, no es venir y escuchar. Nuestro culto racional es entregar nuestra vida como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, el segundo versículo nos lo dice: no te conformes a este siglo, no te hagas como este siglo, no te hagas como el mundo, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Viniendo a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Ahora puedes decir: es que a mí me da flojera, no lo entiendo, me complica. Es un proceso, mi hermano. Entre más tú estés abundando en la palabra, vas a ver que mucho más gusto y ánimo te va a traer a tu vida. Tu carne obviamente no quiere eso, pero tu espíritu lo anhela. Dice: transfórmate renovando tu entendimiento. Y ahora sí, el efecto es para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese concepto de éxito, ese concepto de pareja, ese concepto de espiritualidad, no va a ser en función a lo que el mundo dice, va a ser en función a lo que Dios dice. Y toda decisión que tú tomes respecto a un trabajo, a un recurso, a una pareja, siempre vas a poder experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú dices: no me importa, mi camino es más sabio que el camino de Dios, estás en todo tu derecho. Pero también cosecharás lo mismo que cosechó Eva, lo mismo que cosechó Adán. Y vamos a hacer un zoom out, vamos a irnos otra vez al avión y ver todo el capítulo 15, mis hermanos. Vemos cómo Jesús prepara a sus discípulos presentando nuestra relación vital con el Salvador, porque si no permanecemos en Cristo, nada podemos hacer, ¿verdad? Y nos dice: bueno, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieres y será hecho. ¿Te das cuenta? Ahora, esa relación íntima con Cristo nos va a llevar a amar a nuestros hermanos, que es lo que vimos en la segunda parte del capítulo. Y esta relación íntima con Cristo y permanente con Él nos va a llevar a obtener la victoria sobre el odio del mundo. ¿Te das cuenta cómo el capítulo 15 es increíble en la preparación que el Señor nos da? Dice el versículo 5, que es para mí el rema de este capítulo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ponernos de pie y entregarle este tiempo.